Baruch haba Beshem Yahuwah en Israel, les habla el rabino Netanyahu Ben Israel, aquí desde el Centro de Operaciones en Miami, Florida, Estados Unidos, para que el Am Israel y el mundo sepa la verdad. Hoy vamos a hablar de tercera parte de Yom Kippur. Vamos a ver qué pasó en Yom Kippur en la época de Yahoshua HaMashiach y qué pasó en Yom Kippur en la época de Moshe y Aharón. Vamos a entender qué fue lo que pasó allí. Empecemos diciendo que Yom Kippur es una fiesta de expiación. Cuando el pueblo de Israel se vestía con silicio, con unos sacos de silicio, los mismos sacos que hoy en día usan para transportar el café ya tostado. Esos sacos, de esos mismos sacos, ellos los juntaban de la ceniza del carbón o la ceniza de la madera. Lo untaban con agua y esa ceniza y se lo colocaban ese silicio, esa prenda. Entonces ellos se colocaban, se pintaban casi de negro todo, porque untado de carbón con agua, usted se imagina ceniza de carbón con agua o ceniza de madera con agua, eso era una cosa impresionante. Se veían de negros, casi todos, no porque ellos querían vestir de negro, sino porque ellas querían vestir de silicio. Entonces el pueblo de Israel lo hacía cuando no había el Joel Moel y cuando dejó de existir el templo, el Beit HaMikdash de Yahuwah. Entonces lo hacían porque si estaba el Joel Moel, pues simplemente sacrificar el cordero y el Kohen Hagadol entraba al lugar Kadosh Kadoshim, entraba y era amarrado su cintura de un lazo que tenía unas campanillas. Si el Kohen Hagadol, después de pasado el sol de las 3 de la tarde, del día 9 hasta el día 10, él entraba a las 3 de la tarde del día 9 hasta el otro día a las 3 de la tarde del día 10. Si él no salía, entonces lo tocaban tirarle el cable, el lazo, le tocaba tirar el lazo y lo sacaban porque había muerto. La única manera que Yahuwah mataba al Kohen Hagadol era porque el Kohen Hagadol estaba lleno de pecado, él, no el pueblo, él. El pueblo es otra cosa. Entonces el pueblo, cuando estaba él limpio de pecado y entraba el Kohen Hagadol a la caída del sol del día 9 para el 10, él salía más o menos a las 3 de la tarde del día 10 y cuando salía todo el mundo gritaba de alegría porque había salido el Kohen Hagadol, queriendo decir que Yahuwah le había perdonado el pecado del Am Israel. Entonces hacían la fiesta, servían la mesa y todos estaban alegres, se vestían todos de blanco porque le daban toda rabá a Yahuwah, porque la escritura dice que si los pecados nuestros son rojos como el carmesí, llegan a ser blancos como blanca lana. Entonces ya Yahuwah veía al pueblo de Israel completamente blanco, limpio de pecados. Eso algo era maravilloso, eso, supremamente maravilloso. Pero como no hay templo, no hay Moel, Joel, no existe eso, entonces el pueblo de Israel le tocaba vestirse de silicio. En la caída del día 9 se vestían de silicio y comenzaban a llorar y entre la untazón del traje de silicio, el que se colocaban lleno de ceniza y de agua y el sudor y el calor y todo eso, pues ellos terminaban volviéndose color negro casi todo el mundo. No es que se vistieran de negro, es que terminaban haciendo esa acción. Pero ella era toda la noche lo pasaban ellos orando y dando toda rama a Yahuwah y presentándole cada uno sus pecados a Yahuwah para que los perdonara en Yom Kippur, en esta fiesta. Al otro día, ellos a las 3 de la tarde, ellos corrían cada uno para su casa a bañarse, a lavarse y se vestían de blanco. Y entonces las esposas se preparaban la cena, la comida, antes de que cayera el sol y servían la comida y ellos se sentaban y le daban otra vez toda rabá a Yahuwah porque ellos llegaron hasta esa fiesta. Llegar hasta esta fiesta es mucho decir. Ya nosotros llegamos, los que hicieron primera vez ayuno, toda rabá. Queremos oír los testimonios en mañana cuando ustedes los cuenten, cómo les pasó, qué les pasó. Eso tiene que ser maravillosísimo. Las personas que aguantaron o de otras personas que no pudieron aguantar, bueno, tranquilos, no hay ningún problema el año entrante.
Pero los que aguantaron toda Rabba Yahuwah, eso se llama afligir vuestra alma, afligir la nefesh, la nechama, también se le dice a almas, la nechamó. Entonces cuando uno aflige nuestra alma y pide perdón y entra en el silicio de Yahuwah para que Yahuwah le vea dentro de la sombra, vea que usted realmente está haciendo las cosas para él, entonces Yahuwah le perdona, simplemente le perdona. La palabra Yom Kippur, Yom día Kippur, viene de la palabra Keporá. Y la palabra Keporá, oigan esto, la palabra Keporá aparece 99 veces en el pacto inicial y aparece una sola vez en el pacto renovado. ¿Cuándo aparece? Cuando en el madero Yahushua Hamashiach le colocan el puñal, la estaca se la colocan en el costado derecho y le abren el costado y le sale sangre. Y la sangre de él baja por todo su cuerpo, baja por las piernas, baja por el madero y baja exactamente allá abajo donde estaba el arca de la alianza. Y de eso voy a hablar ahorita para que ustedes sepan. Y cuando la sangre del cordero mayor toca el arca de la alianza, eso se llama Keporá. Tapó, cogió la sangre y tocó la tapa del arca de la alianza. En la unión entre la sangre y la Keporá, la tapa, el propiciatorio que tapaba el arca de la alianza. Ahora, para poder entender esto, ustedes tienen que entender que el arca de la alianza ya la había sacado Jeremías con Baruch, su secretario, la habían sacado del templo que Salomón le había construido a Yahuwah. Ya la habían sacado. Antes que viniera Nabucodonosor a destruir el templo, ellos ya habían sacado el arca y lo habían escondido frente al templo, que es el monte Moriah, donde colgaron al Mesías. Por eso es que cuando él le baja la sangre por su cuerpo, por sus piernas y por el madero, llega la sangre a tocar el arca que estaba allá abajo, el arca de la alianza. Entonces hay la Keporá. Ahí aparece la única vez que aparece la palabra Keporá, es cuando él con su sangre cubre, igual que el Cohen Hagadol cuando con su dedo colocaba 7 veces las 7 gotas de sangre sobre el propiciatorio. Entonces Yahushua Hamashiach con su propia sangre entonces toca. Cuando eso sucede, cuando la sangre toca la Keporá, la tapa el propiciatorio de el arca de Yahushua que estaba allí debajo del monte de la calavera, entonces la tierra se abre en dos. Y la tierra se abrió en dos por una sencilla razón. Se abrió en dos para que cuando llegara al lugar Kadosh Kadoshim, el lugar apartadísimo del templo que le había construido Herodes I el Grande a los judíos, cuando ellos vieran eso, entonces ellos se dieran cuenta que el arca de la alianza no estaba allí. Y ahí donde se le formó un problema terrible al Sanedrín, porque el Sanedrín ocultaron eso desde la época en que Nabucodonosor destruyó el templo, porque ellos escondieron el arca. Y los judíos, edomitas, como siempre, como los Illuminatis y como toda esa cantidad de bandidos han hecho, ellos quieren esconder las cosas, tapar las cosas. Esconden que la tierra es plana cuando la tierra, dicen que la tierra es redonda cuando la tierra es plana. O sea que ellos siempre van a hacer esa cantidad de cosas. Y ellos se escondieron durante muchísimos años diciendo que el arca de la alianza estaba allí. Si el arca de la alianza estuviera allí, Yahushua Hamashiach hubiera llegado hasta allí, pero no llegó porque el arca de la alianza no estaba ahí. Entonces le rompe el piso después de que la sangre de él toca el Keporá, el propiciatorio, la tapa del arca de la alianza. Entonces se abre en la tierra y pronto se abre el velo donde estaba dividido el lugar Kadosh con el lugar Kadosh Kadoshim, el lugar apartado con el lugar apartadísimo. Entonces el pueblo se da cuenta que no existe el arca de la alianza. Entonces una trifulca que aparece en el libro de Isaías capítulo 53, y entonces esa generación no se cuenta porque no la contamos, no la podemos contar, porque Yahuwah destruyó, entre ellos mismos se mataron al Sanedrín completo y mataron 1500 personas en ese tiempo, desde la muerte del Mochía, el asesinato del Mochía, hasta el último de ellos que fue
cuando llamaron a Poncio Pilatos para Roma a hacerle un juicio a él por la cantidad de muertos que hubo. Listo. Pero en esta fiesta, en la fiesta de Yom Kippur, todos los gobernantes de Israel y los que conquistaban Israel, ellos tenían por obligación que soltar a un preso, porque el Yom Kippur es liberar, salir, sacar los pecados. Los demonios salen ese día cuando usted hace liberaciones. Yo no hago eso, yo no tengo tiempo de hacer eso, ni voy a hacer eso nunca. Nadie me ha llamado a hacer eso, pero eso se hace en Yom Kippur. Entonces, los gobernantes que gobernaron las naciones de Israel, ellos tenían que en Yom Kippur soltar a un preso, tenían que soltarlo, porque era una tradición escritural que eso debería que suceder así. Pero la fiesta se hace en el mes séptimo, en el día 10. Piensen bien lo que les estoy diciendo. Se empieza en el día 9, como el día de ayer, a la caída del sol, hasta el día 10 a la caída del sol. A Yahoshua HaMashiach lo iban a asesinar en el mes primero, en el día 14. Perdón, en el día 14. Mes primero, el día 14. Le faltaban 6 meses para esa fiesta. Sin embargo, Poncio Pilato se equivocó. Él se equivoca de fiesta. Y él dice, como en esta fiesta se suelta un preso, yo les voy a soltar un preso a ustedes. Entonces presenta, después de que le dan los 50 azotes, la cuenta, los 50 días de la cuenta del Omer, sueltan a Yahoshua HaMashiach hacia la silla donde estaba el juicio para él, y sueltan también, lo sacan de la cárcel también a Bar-Abba. La palabra Bar-Abba, Bar, hijo, Abba, padre. Bar-Abba, el hijo del padre. Cuando la gente oyó que iban a soltar a un tal Bar-Abba y lo colocaron frente al Mochía, Yahoshua HaMashiach, él les dijo que escogieran uno de los dos que iba a ser suelto, que iba a ser libre. Pero la gente ya sabía que Bar-Abba estaba preso, porque hacía unos días atrás ese hombre con su espada había matado a 70 soldados romanos. O sea que es un guerrillero bastante fuerte, un hombre un guerrero. No es el Bar-Abba que nos muestran en las películas de Hollywood. Ese no es el Bar-Abba. Bar-Abba era un hombre simpático, era un hombre acuerpado, es un hombre como una especie de Sansón. Ese era Bar-Abba. Lo llamaban así el hijo del padre, por lo musculoturo que tenía el tipo. Y presentan a Yahoshua HaMashiach, que era un negrito, que estaba con lepra, que estaba casi ciego, casi sordo, que le habían dado 50 latigazos y le habían roto casi todo su cuerpo, porque la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, se quedó en pañales al lado de lo que pasó a Yahoshua HaMashiach. Entonces le presentan a los dos y la gente tenía que escoger uno de los dos. Al Mochía, dijo Poncio Pilato, y se lava las manos, o a Bar-Abba, el hijo del padre. Y la gente comenzó Bar-Abba, Bar-Abba, Bar-Abba. Y eligieron a Bar-Abba. Entonces eligieron a Bar-Abba, y Bar-Abba tenía su guarida en el desierto y fue llevado al desierto. Bar-Abba, para que siguiera haciendo el daño que estaba haciendo al pueblo romano. Y entonces a Yahoshua lo escogieron para asesinarlo, para colgarlo en un madero, porque eso fue lo que el pueblo quiso. Pero eso estaba ya aquí en la escritura, estaba en el Torah de Yahoshua. Vamos al libro de Levíticos, abrámoslo ya en el libro de Levíticos. Levíticos capítulo 16. El día de la expiación, el Yom Kippur, dice en el 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahoshua a la puerta del Moel Joel de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Yahoshua y la otra suerte para Azazel. Siempre en Yom Kippur había que coger 2 machos cabríos, cuando estaba el Moel Joel y cuando estaba el templo, el Beit HaMikdash. Tenían que coger 2 corderos. El uno lo cogían en la suerte para Yahoshua y el otro en la suerte para Azazel o Hatzazel,
que es Hasatán. Entonces el 9 dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayera la suerte para Yahuwah, y lo ofrecerá en expiación. O sea que el macho cabrío que elegían para Yahuwah tenían que sacrificarlo, tenían que matarlo. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahuwah para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto, a Satanás que estaba viviendo en el desierto. Y eso fue lo que hicieron exactamente con Barrabás o con Barrabás. Entonces tenían los dos machos cabríos. Poncio Pilato los presenta en la fiesta que tenía que ser Yom Kippur, pero él los presenta en Pesa. Se equivocó por 6 meses. Entonces se equivocó. Listo, se equivocó por 6 meses. Pero la equivocación trae como consecuencias esto. El macho cabrío que fue la suerte cayó para Yahuwah, tenían que asesinarlo, matarlo. A Yahoshua HaMashiach la suerte cayó para Yahuwah. Pero el macho cabrío cuya suerte cayó para Azazel, que es Baraba, entonces lo presentaban delante de Yahuwah para la reconciliación. O sea que Yahoshua HaMashiach no fue presentado para la reconciliación del Am Israel, sino fue el macho cabrío que se presentó para llevarlo al desierto donde vive Azazel o Habzazel, que es el mismo Hasatán. Entonces el 21 dice, y tienen que tener en cuenta lo que dice la escritura, el Torah de Yahuwah. Vuelvo y se los leo. Vaikra Levíticos capítulo 16, 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte sobre Hazazel, lo presentará vivo delante de Yahuwah para hacer la reconciliación. Reconciliar es reconciliar, pagar el precio por el Am Israel o por el mundo entero, como usted lo quiera llamar, aunque el vino fue por el Am Israel. Entonces dice el 21, Levítico 16, 21, dice, y pondrá a Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él la iniquidad de los Bnai Israel, todas sus rebeliones y todos los pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades, todos los pecados de ellos a la tierra inhabitada, o sea, al desierto, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, si nosotros vemos la realidad de lo que estaba pasando aquí, es algo que nosotros antes no lo sabíamos. No entendíamos por qué sucedió esto que se tiene que suceder en Yom Kippur, sucedió en Pesa. Primero por la equivocación de Poncio Pilato. La segunda razón es que en el momento en que presentan a Yahoshua HaMashiach frente al pueblo y presentan a Barrabás frente al pueblo, Poncio Pilatos, él se lava las manos y él dice, yo no tengo nada que ver con esto. Ustedes elijan aquí, escogen. Entonces ellos escogen a Barrabás, y entonces Barrabás, como el macho cabrío que fue presentado para Habzazel, tenían que soltarlo vivo para el desierto, entonces lo sueltan vivo para el desierto. Y a Yahoshua HaMashiach lo tienen que asesinar, porque era el macho cabrío que la suerte cayó para Yahuwah en Yom Kippur. Sin embargo, antes de que eso sucediera, antes de que él se fuera, Yahoshua HaMashiach tenía que abrazar a Barrabás. Eso es lo que dice aquí, porque dice que el Cohen Hagadol llamado Aarón colocó sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío para confesar todas las iniquidades del pueblo de Israel. Entonces Yahoshua HaMashiach hizo exactamente lo mismo. Él cogió a Barrabás y lo cogió y le colocó sus dos manos sobre la cabeza de Barrabás, abrazándolo, despidiéndolo, y él a su vez despidiéndose de Yahoshua HaMashiach, pero él deja todos los pecados que cogió durante los 3 años y 6 meses que estuvo aquí en la tierra haciendo su abodá. Él tenía que volverlos a dejar otra vez aquí en la tierra en la cabeza del macho cabrío que fue la suerte echada para Habzazel. O sea que eso quiere decir que los pecados
que cargó Yahoshua HaMashiach durante los 3 años y 6 meses que estuvo su abodá aquí en la tierra, quedaron otra vez aquí en la tierra, en la cabeza del macho cabrío que iba al desierto, donde está el Hasatán, el enemigo, el demonio, Hazazel o Azazel, como usted lo quiera llamar. Allí estaba. Entonces los pecados quedaron allí, las iniquidades quedaron de allí, los dolores quedaron allí, la muerte quedó allí, las enfermedades quedaron allí, todo quedó allí. Pero a nosotros nos vendieron la idea de que Él cargó con nuestros pecados, que Él cargó con nuestras enfermedades y que Él cargó con la muerte en la cruz. Eso es lo que enseña la iglesia. Pero eso es mentira. Porque si Él hubiera cargado con los pecados, con las enfermedades y con la muerte, no hubiéramos pecado nosotros y no estuviéramos haciendo Yom Kippur. Si Él se hubiera llevado las enfermedades, nadie se enfermaría, pero mucha gente se enferma. Yo me enfermo. Mucha gente se enferma. Y mucha gente muere, sigue muriendo. Después del Mesías ha muerto más gente que antes del Mesías. Así que en la historia que nos vendió la iglesia, que Yahoshua HaMashiach, el Jesús de ellos, fue crucificado en el madero y Él se llevó todo eso, es una mentira supremamente falsa. Eso quedó, los pecados quedaron en el desierto. Entonces Hazazel o Hasatán o Azazel se puso tan bravo que dijo: voy a acabar de destruir al ser humano, como hasta el día de hoy lo está haciendo. Si usted se deja destruir, usted es el culpable de la destrucción suya. No soy yo, es usted. Si el Torah de Yahuwah tiene 10 mismos, 10 mandamientos, y si usted lo lee los 10 mandamientos todos los días, lee los 10 mandamientos todos los días y obedece los 10 mandamientos, usted vive en esta tierra supremamente feliz, sin problemas. Pero usted viola cualquiera de esos mandamientos, usted va a tener problemas no solamente con usted, va a tener problemas con su familia, va a tener problemas con su casa, va a tener problemas en su trabajo, va a tener problemas con la ciudad, va a tener problemas con el gobierno, va a tener problemas con todo el mundo. Entonces nosotros necesitamos cumplir esos 10 mandamientos para que, como los pecados quedaron aquí, nosotros no violemos el Torah de Yahuwah. Yom Kippur se tenía que presentar los 2 machos cabríos, que Él nos va a presentar. Él los va a presentar en la fiesta de Yom Kippur, los va a presentar. A través de la vaquilla roja va a presentar el macho cabrío que va a ser sacrificado para Yahuwah y va a presentar a Satanás porque a él lo amarró, lo encerró en el libro de Revelaciones capítulo 21 antes de que él siga haciendo daño. 15 días antes del milenio de esta fiesta, perdón, 10 días antes de esa fiesta, él lo tuvo que haber encerrado. Para que ya toda la desgracia cayera sobre él y no hiciera daño durante 1000 años al Am Israel, que estaba, o que va a ser la Kepurá, el Yom Kippur, con Yahoshua HaMashiach en el milenio. Esta fiesta es muy bella, muy importante para todo el Am Israel, siempre y cuando nosotros aprendamos a pedir perdón. Necesitamos agachar la cabeza. Si usted agacha la cabeza y pide perdón, pues va para adelante. Solamente déjeme decirles que el Am Israel ha sido diseñado para que todos nosotros, el Am Israel, obedezcamos el Torah de Yahuwah. Si usted obedece el Torah, los judíos llaman a esto observar el Torah. Si usted se vuelve un observador del Torah, usted tiene que aplicar cosas básicas dentro del contexto de observar el Torah. Por ejemplo, si usted leyera tan solo 2 capítulos diarios, 2 perequín diarios del Torah de Yahuwah, si leyeran apenas 2, ustedes cumplirían el Torah en el libro de Hebreos capítulo 11 cuando dice: y la emuná, la fidelidad viene por el oír, y el oír el Torah de Yahuwah. El oír lo que usted habla, no lo que yo hablo. Usted tiene que leerla en voz alta para que su oído se afine al molde del Torah de Yahuwah. Usted no necesita hacer ningún curso de formación.
ni un curso de divinidades allá en la universidad. Usted no necesita hacer, necesita solamente leer. Léalo rápido o léalo despacio, pero usted necesita leer por lo menos 2 capítulos diarios. Si usted hace eso en un año, usted sabe más Torah que cualquier otra persona en el mundo, porque el oír, la emuná, la fidelidad viene por el oír, y el oír la palabra, el Torah de Yahuwah. Entonces empieza a leer Torah. Empiece con el libro de Bereshit capítulo 1 y 2. Luego viene 3 y 4 y sucesivamente hasta que usted la lee completa, la escritura, el Torah de Yahuwah. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros cuando veamos una persona, un siervo, caer, tenemos la obligación de levantarlo, no de golpearlo. Nadie nos llamó a nosotros a golpear a nadie, nos llamaron a levantarlos, al caído hay que levantarlo, al siervo hay que levantarlo, al fraterno hay que levantarlo, al amigo hay que levantarlo, al familiar hay que levantarlo, al esposo, a la esposa hay que levantarlo, no tenemos que darle garrote, así no esté cumpliendo, no podemos hacer eso, tenemos que levantarlo. Ah, que son difíciles, que es difícil, sí. Nadie dijo que esto era fácil. Si usted cree que esto es fácil, está mintiendo. Revelaciones capítulo 2:17. Al que venciere, dice el Torá. Esto hay que vencerlo, esto no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Es demasiado complicado. Porque es muy difícil ser honesto, sincero, ser fiel, justo, dar amor cuando hay odio. Eso es muy difícil. Pero nosotros tenemos que, como edutín, como testimonio que somos, como testigos que somos en esta tierra de Yahuwah, tenemos que dar eso, testimonio de nosotros mismos, para que otros puedan entrar y conocernos.